Habiendo revisado los aspectos generales de Kobo Toolbox en cuanto a la funcionalidad que nos ofrece su plataforma, vamos ahora a crear nuevamente nuestro proyecto para poder agregarle en esta ocasión algunas preguntas. Vamos a crearlo de esta manera, como lo habíamos visto en el apartado anterior, y estando por acá vamos a adicionar algunas preguntas únicamente dirigiéndonos al botón de agregar que tenemos por acá. Al hacer clic, no requiere que ingresemos un texto para poder realizar la pregunta. En este caso podría preguntar: ¿cuál es tu nombre completo? Vamos a hacer clic en agregar pregunta y por acá Kobo Toolbox nos muestra el listado de todos los tipos de datos o todos los tipos de campos que podemos utilizar para crear una encuesta. Voy a utilizar en este momento un campo de tipo texto, ya que necesitamos que la persona pueda ingresar su nombre en este apartado, tal y como lo vemos aquí en nuestra vista previa. Por ejemplo, podría poner por acá un nombre y podría validarlo. En este momento únicamente valida la información, pero no hace ningún almacenamiento de los datos que hemos ingresado, ya que es un formulario de visualización. Vamos a revisar por acá qué es lo que nos muestra Kobo Toolbox. En este apartado siempre vamos a visualizar el icono asignado al tipo de dato. En este caso nos coloca ABC porque es un tipo de dato texto. Aquí tenemos la pregunta y por acá tenemos una sugerencia de la pregunta que podemos utilizar para poder agregar más información respecto a lo que queremos preguntar. Por ejemplo, aquí podría poner: indique sus nombres y apellidos. Si visualizamos, vamos a ver que nuestro campo ahora tiene esta indicación en este otro apartado. Revisamos los botones que tenemos por acá. Aquí en este primer botón tenemos la configuración para nuestra pregunta. Tenemos las opciones de pregunta. Este sería el nombre de la columna que vamos a tener dentro de nuestros datos cuando se almacenen. Por ejemplo, si nosotros exportamos la información a un archivo de Excel, nuestra columna tendría este nombre en su encabezado. Vemos por acá que Kobo Toolbox nos sugiere un nombre de columna de forma automática basado en la pregunta que hemos ingresado, pero esto nosotros podríamos modificarlo y podríamos cambiarlo para hacerlo más resumido. Por acá tenemos otro campo que dice sugerencia adicional, en el cual nosotros podríamos colocar si tiene apellido de casada, por favor, agréguelo de esta forma. Luego tenemos una pregunta que nos dice si la respuesta es obligatoria. Al momento de colocarlo, esto Kobo Toolbox nos muestra por acá un asterisco, si ustedes se pueden dar cuenta, para poder indicar que la pregunta debe de completarse. También tenemos una opción acá para poder indicar si se requiere una validación con lógica personalizada mediante el uso de una fórmula. En este momento vamos a colocar únicamente que sí es una respuesta obligatoria y luego tenemos por acá una respuesta predeterminada. Por ejemplo, si previsualizamos en este momento, vemos que tenemos por acá nuestra pregunta, tenemos por acá las instrucciones. Al momento de hacer clic aquí en donde dice más detalle, podemos ver el texto que habíamos colocado, indicando que si tiene apellido de casada, debe agregarlo. Y en esta sección actualmente se muestra vacía. Si nosotros quisiéramos colocar un valor que aparezca
Siempre al momento en que se abra el formulario, debemos de especificarlo en esta sección. Por ejemplo, yo podría colocar aquí prueba únicamente para validar la funcionalidad que les he comentado. Ustedes se dan cuenta que Code Toolbox me coloca por acá el texto de manera automática. En este caso, como nuestra pregunta no lo requiere, vamos a dejarlo en blanco. Y luego tenemos la sección de HXL, que este apartado hace referencia a poder especificar ciertos hashtags que se utilizan en el lenguaje de intercambio de datos humanitarios. Este es un lenguaje ya estándar que utilizan las diferentes organizaciones. Nosotros podríamos utilizarlo para poder especificar que nuestro campo que estamos creando tiene referencia con alguno de estos campos que tenemos por acá. En este caso no lo vamos a utilizar, pero si quisiéramos hacerlo, podríamos colocar nosotros acá nuestro hashtag y luego también podríamos indicar los atributos. Aquí nos indica que solo se permite utilizar una etiqueta HXL por pregunta. Luego aquí en la parte de atributos sí podría especificar, por ejemplo, nombres, hago enter, apellidos y cualquier otro texto que quisiera adicionar como descripción a nuestro hashtag que hemos seleccionado. En este caso vamos a dejarlo en blanco. Y por último tenemos aquí una parte de aspecto. Y como Toolbox nos coloca aquí que sea de tipo select. También tenemos multilínea de tipo numérico y también podemos colocar otro. En este caso, si colocamos otro, debemos de especificar en base a la documentación cuáles son los tipos de aspecto que podrían colocarse. Vamos a dejarlo en este caso como select y pasamos a la sección de lógica de omisión. En esta sección vamos nosotros a añadir diferentes condiciones para poder mostrar nuestra pregunta. Esto vamos a verlo en algunas preguntas más adelante para poder ver cómo podemos agregar las condiciones, porque ahorita solamente tenemos una pregunta. Pasamos a la sección de criterios de validación y en esta sección vamos a visualizar, por ejemplo, las diferentes condiciones que nosotros querramos que se cumplan para que nuestra pregunta sea considerada como válida. Aquí, por ejemplo, nos dice si la respuesta a esta pregunta tiene que ser igual o diferente a un valor. En caso de que sea igual, va a ser válida nuestra pregunta y en caso de que no lo sea, va a mostrar un mensaje de error que podemos configurar en este apartado. Por ejemplo, coloquemos acá si esto es igual a ABC, por ejemplo. Vamos a verificar. Y aquí nosotros vamos a ingresar otro texto, cualquiera. Ustedes se pueden dar cuenta que nos hace la validación diciéndonos que es un dato no permitido. Por ejemplo, podríamos colocar aquí no coincide y vamos a revisar. Nuevamente ingresamos cualquier texto. Vemos que el mensaje de error aparece como no coincide la validación que tenemos por acá. Hacemos lo otro que les decía. Si por ejemplo ponemos que sea diferente a ABC. En este caso, si ingresamos cualquier texto, podemos ver que nos muestra que el dato es válido. Pero si nosotros colocáramos el ABC, nos dice que no coincide la validación. Esto es porque hemos cambiado aquí el símbolo para que sea válido siempre y cuando sea diferente a ABC. Bien, esta parte vamos a dejarlo de momento de esta forma. Vamos a dejarlo en blanco. Y luego tenemos la opción de poder eliminar nuestra pregunta, de duplicar la pregunta que tenemos por acá o de clonarla
Y tenemos otra sección de agregar la pregunta a las bibliotecas. En este caso, si quisiera agregar la pregunta a la biblioteca, es porque es una pregunta que yo puedo utilizar de manera recurrente en diferentes formularios. Entonces yo estaría almacenándolo en la biblioteca para que guarde la pregunta con toda su configuración y después yo pueda únicamente reutilizarlo en cualquier formulario en el que esté trabajando. Vamos a validar la duplicidad. Si yo hago clic, ustedes se pueden dar cuenta que tengo otra pregunta tal y como la anterior, pero si valido el nombre de mi columna, lo ha cambiado agregándole esta numeración. Esto lo hace de manera automática Code Toolbox debido a que el nombre de la columna debe ser siempre un valor único. Si por ejemplo yo duplico nuevamente esto, vemos que le ha adicionado otro valor a nuestra pregunta anterior. Y vamos ahora a eliminar las preguntas. Aquí vemos que nos requiere siempre una confirmación de si estamos seguros de eliminar la pregunta. Le damos que sí. Y en este caso también le vamos a dar que sí, quedando únicamente de esta manera. Vamos a guardar. Bien, ahora vamos a validar la parte de agregar la pregunta a la biblioteca. Y en este caso, como les decía, podríamos hacer clic por acá. Nos indica de que se ha agregado la pregunta a la biblioteca y podríamos visualizarlo en esta sección. Vemos que tenemos aquí el nombre de la pregunta. En caso de que quisiéramos adicionarla a este formulario nuevamente, solo lo arrastramos, soltamos y se ha agregado nuevamente nuestra pregunta. Vamos a borrarlo. Y por acá tenemos la opción de poder hacer las búsquedas en nuestra biblioteca. Vamos a validarlo más adelante para ver cómo hace el filtrado cuando ya tengamos más campos en esta sección. Bien, vamos a adicionar otra segunda pregunta para poder verificar un tipo de dato numérico. Aquí, por ejemplo, yo podría colocar cuántas horas dedicas al estudio durante la semana. Vamos a hacer clic en agregar pregunta. Seleccionamos aquí el tipo de dato número. Vemos por acá que nos coloca un icono para poder identificar de manera visual y de manera rápida que el campo es de tipo numérico. Vamos a configurar el nombre de nuestra columna, por ejemplo, de esta forma. Colocamos que sea obligatorio